y vamos a dialogar con el licenciado Leonardo Dam, quien es el titular del Museo Histórico Regional Lema Nossi, que estuvo participando también el día sábado del acto de un nuevo aniversario de Patagones Viedma. Primero saludarte, Leonardo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, gracias Muchas también. Gracias por la llamada, por este espacio. Bueno, también gracias por estar en esta mañana. Hablar primero, del acto que se hizo en Patagones el día sábado, que si no me equivoco se realizó ahí en el fuerte, en la torre del fuerte de Patagones. Exactamente, sí, se hizo en el lugar, podríamos decir, uno de los lugares más significativos desde el punto de vista histórico, porque es justamente donde estaba emplazado el antiguo fuerte del Carmen, aquel que funda Francisco de Viedma, ¿no? El 22 de abril, que recordemos, se hace la primera fundación sobre la margen derecha, sobre la margen sur, ¿sí? Esto tiene, por supuesto, su lógica. Esta población tenía que ser autosustentable, ¿sí? Entonces, Francisco de Viedma se ve ante la disyuntiva de hacer una población sobre la barranca, que es la margen norte, donde está Patagones ahora. Recordemos que arriba de la barranca la vegetación es arbustos espinosos, piquillines, chañares, jarillas, alpatacos, y la margen sur, el valle del Río Negro, con mucha vegetación, con tierra negra, posibilidad de hacer canales de riego, así que cualquiera de nosotros hubiera decidido instalarse en la margen derecha, ¿no? En la margen sur, por esta cuestión que había que sembrar, había que producir, había que cultivar, y lo que no sabía el fundador en ese momento es que que el Río Negro se inundaba, se desbordaba todos los años de manera natural, en invierno y en primavera, y esto se aprendió, por las malas, porque el 17 de junio, es la fundación social 22 de abril, el 17 de junio se produce una enorme inundación de ese mismo año, así que hay que trasladar todo a la margen norte, y el acto, en este caso, el acto de Patagones, se hizo justamente donde se encontraba, al pie de la torre, que todavía está en pie, la construcción más antigua de la Patagonia, de 1780 aproximadamente. Se hizo allí ese acto conmemorando el 244 aniversario, ¿verdad? Leonardo, sabemos también la importancia, la historia que ya nos estás comentando de Patagones Viedma. Son 244 años de historias que pasaron cosas buenas y cosas malas. ¿Nos podés hacer tipo una reseña histórica de varias acciones que hubieron acá en Patagones Viedma? Sí, por supuesto. Le decíamos otra vez en el acto que una de las, como tres palabras, ¿no?, que son muy significativas. Una que es la diversidad, sí, que está presente desde el inicio mismo acá, entre de la comitiva fundadora, digamos, que había algunos españoles, algunos funcionarios españoles, pero la gran mayoría de los trabajadores, de los peones, de los soldados, eran rioplatenses, eran criollos, algunos nacidos en Buenos Aires, otros en Montevideo, y esclavos, y sobre todo, decíamos, la presencia de las comunidades originarias, que son las que prestan el acuerdo para que esta fundación se haga, digamos. Esto es muy importante. Tal vez sea la única fundación que tiene un acuerdo por parte de las comunidades originarias, ¿sí? Por eso las calles del fuerte del pueblo que se originó luego del fuerte del Carmen nunca fueron atacadas jamás en la historia por las comunidades originarias, debido a ese pacto que se respetó a lo largo de la historia, ¿sí? Así que por un lado esa cuestión de la diversidad desde el origen mismo de la fundación de esta población. Y por otro lado la cuestión de la soberanía, ¿sí? Recordemos que esta fundación se hace por el riesgo de que Inglaterra se instalara en las costas de la Patagonia. Había un señor llamado Thomas Falkner que había publicado un libro en Inglaterra donde sugería justamente a la corona británica instalarse en las costas de la Patagonia, que nominalmente pertenecía a España, pero no había un solo español. Así que por esa razón se decide hacer una serie de fundaciones, entre las cuales se encuentra el fuerte población Nuestra Señora del Carmen, que es lo que da origen a las actuales ciudades de Carmen de Patagones y Viedma. Después había otras fundaciones más al sur que desaparecen rápidamente, no prosperaron, y en ese sentido esta población tenía una misión muy importante, que era preservar la soberanía española en la Patagonia, ¿sí? Preservar la soberanía para España en la Patagonia. Pero a partir de 1810, sobre todo a partir de 1816,
empieza a asumir otro rol, que es preservar justamente la soberanía para la Argentina, para lo que en ese momento estaban haciendo, que es hoy nuestro maravilloso país, la República Argentina. Sí. Y se dan muchos hitos en ese sentido. Por ejemplo, en 1811, el gobernador Vigodet de Montevideo, en plena guerra entre revolucionarios y realistas, invita a toda la población de acá que vivía a orillas del Río Negro, a esta pequeña población que vivía a orillas del Río Negro, los invita a todos a trasladarse al Uruguay, a la banda oriental, para sumarse a la lucha contra Buenos Aires realista, y de acá le agradece. La misma nota se manda a Malvinas, a los españoles que estaban en Malvinas, con un tono más imperativo. Bueno, allí abandonan toda la isla, todos abandonan la isla, y se van a la banda oriental a luchar contra Buenos Aires. Y en el caso de los pobladores del Río Negro, le agradecen mucho al señor Vigodet, pero dice, acá no se va nadie, acá nos quedamos, ¿sí? Y esto es muy importante, porque significaba que ya estaba, digamos, se había establecido un lazo de amor, digamos, con lo más cercano, que es la tierra, con este lugar, entonces podemos decir que de alguna manera la patria, una nueva patria estaba naciendo ya acá a orillas del Río Negro, que después, esto es muy importante, digamos, como población somos preexistentes a la nación misma, es decir, que somos una parte forjadora o formadora de la nación argentina. Esta diversidad que te comentaba recién, que está desde el inicio mismo de la fundación, desde africanos, desde peones, desde criollos, algunos españoles, de comunidades originarias, todo este microcosmos acá a orillas del Río Negro fue parte de la formación de lo que hoy es nuestra querida nación argentina, ¿verdad? Y después, bueno, muchos otros hitos, como por ejemplo, que el primer argentino malvinero, el primer niño que nace en las Islas Malvinas, que se llamaba Daniel, su mamá había partido rumbo a las islas desde el puerto de Patagones, en 1828, junto con Luis Bernet y un montón de personas más, hombres y mujeres, parten rumbo a las islas, y allí, bueno, se forman familias, se realizan uniones, ¿no? Y nace Daniel el 10 de diciembre de 1829, que es el primer argentino malvinero que nació allí, ¿no es cierto? Y es realmente para la soberanía argentina es un hecho muy, muy, muy importante. A veces un poco desconocido, a veces un poco invisibilizado, pero que es importante. Y por supuesto, desde ya todo lo que tiene que ver con el 7 de marzo, ¿no? Donde los vecinos y vecinas de esta población a orillas del Río Negro lograron derrotar una invasión militar imperial muy, muy, muy importante, dada la enorme diferencia de fuerzas, ¿sí? En el fuerte acá había solo 44 soldados, sí. La mayoría de ellos no estaba en condiciones de combatir, así que fueron los vecinos y las vecinas, entre todos lograron derrotar esa invasión imperial. Y después... Leonardo, sí. Verdad que justo con ese tema importante que también decís, porque, bueno, se dio a conocer también un proyecto que podría ser reconocido a nivel nacional, el 7 de marzo. ¿Qué importancia también traería eso si se da a nivel nacional, si un feriado y todos los argentinos de este territorio, de este país, supieran de este hecho? ¿Qué importancia desde tu visión sería en caso de que se apruebe? Bueno, yo creo que esto es justamente algo de relevancia nacional, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que, por ejemplo, si comparáramos con la Vuelta de Obligado, sí. Que fue, digamos, también fue una batalla muy importante, pero fue contra Inglaterra y contra Francia, dos potencias con las cuales siempre tenemos nuestros enfrentamientos, nuestras rispideces, bueno, con Inglaterra mucho más, por supuesto. Pero en este caso es contra Brasil, ¿sí? No es el mismo Brasil actual, era un imperio en ese momento, con la voluntad de expandirse, ¿sí? Pero bueno, hoy en día nosotros formamos parte del Mercosur y por allí este evento histórico que ocurrió aquí, por allí no se le da tanta trascendencia como debería tener, pero bueno, más allá de que sea feriado o no, me parece que tendría que ser por lo menos una fiesta nacional, ¿verdad? Lo del feriado por ahí no es irrelevante. Lo importante es darle la trascendencia que esta fecha tiene, que sin duda preserva la soberanía de nuestro país sobre la Patagonia. De hecho, caen los primeros argentinos en defensa de la soberanía argentina, caen el 28 de febrero de 1827, un pocos días antes del 7 de marzo, en la desembocadura del Río Negro.
Leonardo, bueno, muchísima historia, sabemos, la gente creo que del otro lado está igual que nosotros, atento ahí, escuchando, la verdad que bueno, podemos estar hablando varios minutos, pero bueno, aquellas personas que se quieran acercar, ¿cómo pueden hacer para saber esta historia y mucho más? Al museo, bueno, nosotros estamos abiertos todos los días hábiles, de 10 a 12, de 15 a 17 horas. Hacemos también un recorrido por el poblado histórico todos los días hábiles a las 12 horas. Estamos recorriendo buena parte de estos, por ejemplo, la Torre del Fuerte, los ranchos históricos, vamos a la Carlota, vamos a ver una cosita que te quería comentar, sí. No dejar de comentarte, el mausoleo de Luis Piedrabuena, que es el Maragato que nace acá. Justamente ahora estoy transitando por el Parque Piedrabuena mientras te hablo. Es donde él nació en 1833, un 24 de agosto, y es el argentino que más hizo por la soberanía de nuestro país en la Patagonia, ¿sí? Así que bueno, todo eso se puede recorrer. Nosotros todos los días a las 12 estamos haciendo esa visita, es totalmente gratuita. Y después por información también nos pueden escribir a nuestras redes, por Facebook, llamarnos por teléfono, correo electrónico, no hay ningún problema, estamos siempre ahí dispuestos a las necesidades de la comunidad. Gracias, Leonardo, por estar aquí en FM La Costa. No, por favor, gracias por llamar, un abrazo grande y saludo a toda tu audiencia. El licenciado Leonardo Dam, quien es el titular del Museo Histórico Regional Emanossi, estuvo en FM La Costa en esta mañana.